7 cosas realmente extrañas y difíciles que Dios pidió a sus profetas. ¿Cómo reaccionarías si un día Dios te pidiera que hicieras algo que vaya en contra de tus principios, creencias y aún de tu propia dignidad? Algo que vaya en contra de lo que has aprendido a lo largo de toda tu vida. Algo tan difícil de hacer que negarte a hacerlo resulte ser indiscutiblemente la mejor opción. Cosas como caminar desnudo en la calle o comer algún alimento repugnante o quizás casarte con alguien realmente malo. La primera pregunta que quizás viene a tu mente es, ¿por qué Dios pediría algo así? Desde nuestra limitada perspectiva humana no existe ninguna razón para esto. Pero, ¿qué tal si de repente nuestros ojos del entendimiento divino se abrieran y descubriéramos que detrás de este tipo de peticiones existen razones tan sabias y perfectas que obedecerlas resulten ser el único camino correcto? Aunque Dios probablemente nunca te pediría que te cases con alguien malvado o que camines desnudo por la calle, hoy conocerás 7 historias de cosas realmente extrañas y difíciles que Dios le pidió a sus profetas. Aunque en un principio te van a parecer órdenes sin sentido, durante este video descubrirás la razón detrás de cada una de estas peticiones. Una razón verdaderamente sabia y justa que nos harán entender nuestra inmensa limitación humana y la perfecta sabiduría de nuestro Creador. Primera cosa extraña que Dios pidió a un profeta: cocinar usando excremento humano como combustible. En Ezequiel 4 del verso 9 al 17, encontramos un asombroso relato en el cual Dios le ordenó a Ezequiel que cocinara su comida al fuego del excremento humano. Nos preguntamos naturalmente, ¿por qué hacer esto? ¿Qué beneficio obtendría el profeta de cocinar de esta manera? Sumerjámonos por un momento en la historia, para entender lo que estaba ocurriendo. En aquel tiempo, los judíos estaban sumergidos en su pecado, sin que dieran la más mínima señal de querer abandonarlo. Su destrucción a manos del despiadado rey de Babilonia se aproximaba, pero el pueblo y sus líderes cada vez hacían más evidente y desvergonzado su pecado contra Dios. Dios, por supuesto, quería conducirlos al arrepentimiento, para que las consecuencias de su pecado fueran algo tolerable, ya que lo que les esperaba era algo realmente espantoso. La ciudad de Jerusalén sería asediada y sitiada por 18 largos meses, y durante este tiempo, la falta de comida y provisiones haría que las cosas se pusieran realmente difíciles. Personas comiendo pasto y plantas, animales comiendo tierra. La falta de madera y productos para cocinar harían que tuvieran que usar el propio excremento como combustible para cocinar sus alimentos. Pero las cosas no se detendrían acá. Las personas tendrían que comer y beber sus propios desechos. El hambre llegaría al punto de que los padres empezaran a comer a sus propios bebés para poder alimentarse. ¿Empiezas a captar la gravedad de este asunto? Fue en este contexto que Dios le pidió a Ezequiel que cocinara su pan al fuego del excremento humano. Se trataba de un anuncio profético de lo que le esperaba al pueblo si persistía en su pecado. El profeta tendría que sufrir anticipadamente lo que ellos, años más tarde, tendrían que sufrir en carne propia. El mensaje debía causar una verdadera impresión en el pueblo, algo que les obligara a reflexionar sobre la gravedad de su pecado. Lo más sorprendente del mensaje profético es que Ezequiel era un sacerdote, y el pueblo sabía que él tenía por ley prohibido comer cosas inmundas. El mensaje realmente debió haber retumbado en sus cabezas. ¿Cómo un sacerdote limpio y santo podía estar cocinando con su propio excremento? No, muchos probablemente al ver al profeta haciendo esto debieron haber reflexionado y fueron movidos a arrepentimiento. Así que, aunque no era nada bueno para Ezequiel hacer esto, para el pueblo era algo muy bueno. El mensaje conduciría a muchos al arrepentimiento. Muchos probablemente huyeron como forasteros a otras tierras e incluso se entregaron voluntariamente en manos del rey de Babilonia, algo que Dios también había estado pidiendo. Sin embargo, una pregunta nace de manera natural cuando entendemos las cosas de esta manera. ¿Por qué el profeta Ezequiel tenía que sufrir anticipadamente las consecuencias del pecado de su propio pueblo? ¿Acaso existe una relación que desconocemos entre el ser profeta, el pecado del pueblo y el sufrimiento? Pasemos a la segunda cosa extraña que Dios pidió a un profeta. Tal vez nos ayude a entender mejor este asunto. Segunda cosa extraña: caminar durante 3 años descalzo y desnudo. Esta historia se encuentra registrada en Isaías 20. En una época de gran agitación y confusión, el profeta Isaías recibió una llamada inusual de parte de Dios
fue instruido a caminar desnudo y descalzo por 3 años, como una señal profética de lo que vendría sobre Egipto y Etiopía. ¿Pero qué estaba ocurriendo realmente? Asiria era un gran enemigo que amenazaba con invadir y tomar el control de la ciudad de Jerusalén, pero los judíos tenían grandes aliados militares en esta batalla, y no estaban dispuestos a rendirse ante los poderosos asirios. Egipto y Etiopía eran dos de sus grandes aliados en los cuales los israelitas se apoyaban, pero esta situación no agradaba a Dios en lo absoluto.